Las esquinas escuchan todo el día los secretos de la gente y tienen brazos tentaculados que responden a nombres diferentes. Amigos, bienvenidos al programa Mi Esquina Global. Hoy es lunes, estamos comenzando la semana y quiero desearles una semana productiva, una semana positiva. Está conmigo Andrés Carrera. Como todos los lunes, tenemos lunes de psicología. Andrés, ha hecho frío en Quito. Sí, creo que ya comenzó. Desde la mañana comenzamos un poco, claro, como que con frío, pero poniéndole ánimo, porque a veces también el clima como que afecta mucho si es un día bueno o un día malo, ¿no? Y la idea también es valorar que la lluvia es necesaria para muchas cosas. Completamente, estoy feliz porque mi jardín ya estaba muy seco, Andrés. Entonces yo quiero saludar a las personas que nos sintonizan en Azuay, Manabí, El Oro, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Tulcán, Santo Domingo y a través de nuestras redes hermanas en Bolívar, Puyo, Galápagos y Zamora. Esta es la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador y quien está en los controles, como todas las noches, es Cristian Bastidas y quien les habla al micrófono soy Valentina Calife Llanes. Entonces esta noche, Andrés, como siempre, a mí me da mucha alegría que pases por Mi Esquina Global. Ya van más de 11 programas. Qué chévere. Y ha pasado el tiempo, pero enseguida. Ha pasado el tiempo, pero volando. Andrés, y entonces el tema de esta noche, que a mí me parece muy bien conversarlo, vamos a topar el tema de la muerte. La muerte, sobre todo, cómo nosotros deberíamos aprender a cambiar de percepción y no sentir miedo hacia la muerte o simplemente no sentir una percepción negativa, ¿no? Porque nosotros a veces les llegamos a cohibir hasta de temas de conversación. Entonces, sí es necesario a veces toparte con una realidad bastante clara dentro del nacimiento y de la muerte, de cómo tú puedes predisponer tu vida para no generar tanta ansiedad a qué momento me voy a morir, a cómo me voy a morir, sino que te sientas preparado para morir. La muerte necesariamente es simplemente el cambio o muchas veces el quitar la dependencia de algo. Nosotros nos morimos cuando salimos de la escuela, nos morimos de nuestra vida escolar, nos morimos cuando salimos del colegio, de nuestra vida colegial. Entonces, cuando terminas con una pareja o cuando tienes un cambio brusco de ciudad a ciudad, también te estás muriendo en un estado de vida. La muerte por lo general pasa muchos cambios de nuestra vida y es necesario también procesarla desde un punto positivo, no solo desde lo negativo de que me quitó, sino de lo que me está enseñando o de lo que me puede enseñar este cambio en mi vida. Por eso es súper importante también darle al radio escucha todas las herramientas para que esto sea un tema también de conversación, ¿no? Correcto, eso es lo importante. Y hablabas ahora, yo creo que culturalmente también tenemos unos sistemas de creencias, Andrés, donde incluso si hablamos de la muerte, hay mucha gente que dice, no hables de la muerte porque la vas a llamar. Y la espantas, y claro, y la espantas, sí. Dices, y te da sensación de miedo, claro. Y la idea es que cuando tú tienes dentro de tu vida alguien que se muere o la muerte llega a tu vida simplemente o visita a tu familia, es cuando muchas personas se quedan ancladas a la muerte y no vuelven a vivir, a sentir o simplemente a darse la oportunidad de resolver problemas, porque cuando alguien se muere de nuestra familia, por lo general la familia se une y uno hace un contexto de vida y dice, uy, que se murió mi amigo, se murió mi primo o mi hermano o mi papá o mi mamá, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Entonces, no necesariamente la muerte es tan mala si sabemos que trae a veces también milagros, como unión de familia, hijos que no se hablan, o simplemente esa autoconciencia de saber qué estoy haciendo de mi vida. Así es. Ve, Andrés, yo conocí hoy, hace poco, de hecho, a una persona que ayer me contó que había tenido un accidente y me estaba mostrando las fotografías en el celular y me decía, mira, si no hubiera habido esta vara, en ese momento estaba pasando un tráiler y no estuviera aquí para contarlo. Y claro, me quedé pensando porque la muerte es realmente lo que nos
es lo definitivo, primero, ninguno va a salir vivo de aquí, pero esta persona me lo decía con impresión, pero creo que también, como dices, ha quedado la noción de que bueno, vamos a vivir ahora, ¿no? Claro, mucha gente que ha tenido accidentes o que ha estado a veces en estados de coma, cuenta su realidad de cómo le ha cambiado la vida, en algún momento que tal vez sintió que se iba a morir. Realmente tu cerebro como que sí genera una autoanálisis de qué estoy haciendo, qué estoy viviendo o qué estoy dando, porque realmente, y cuando llega a hablar de la muerte también es hablar de las enfermedades un poco graves, de que por qué llegan a nuestra vida o por qué en algún momento nos genera esa percepción de que le vamos a perder o se va a morir, es porque realmente nos quiere enseñar algo. Cuando nosotros generalizamos, ¿no?, la figura de la muerte, que es una calavera, también le tenemos miedo, y la calavera, el significado de la calavera es la igualdad que todos los seres humanos tenemos. A la final nosotros siempre vamos a ser iguales cuando ya transmutemos o cuando salgamos de este cuerpo. Entonces, como tú decías, mucha gente negativiza el tema. Entonces, cuando tú ves, no sé, póster o tatuajes de una calavera, como que te genera miedo, y simplemente es igualdad. El significado de la muerte es la igualdad que de una u otra forma, cuando dejas este cuerpo, la vas a tener. Y la vas a tener, correcto. Y entonces, hay personas, o sea, a lo largo de la vida también, como decías, Andrés, nosotros tenemos pequeñas muertes. Claro, cuando sales de la casa, cuando terminas el proceso escolar, el proceso, muchas veces cuando sales de la universidad también ya no estás con los mismos amigos, entonces es un proceso de desapego. Tienes que cambiar algo obligatoriamente, porque si tú sales de la escuela, por más que reniegues, no vas a volver a inscribirte en la escuela, tienes que pasar al colegio. Nosotros pasamos a veces por esa costumbre de que perdemos gente y no queremos perderles, o sea, no les dejamos ir, no les soltamos y les seguimos llorando y no nos damos cuenta que tanto yo como el ser que en algún momento se transformó se están bloqueando. Yo no vivo de este lado y tampoco estoy dejando que se transforme, porque cuando nos apegamos a ese dolor, consciente o inconscientemente nos frustra y generamos ese pretexto, se puede decir, o esa ancla para no hacer nada porque le perdí, porque se murió, porque cambió mi vida. No le catalogamos como un cambio de qué quiero hacer, qué tengo que hacer o qué voy a dejar. Hay gente que se muere y cuando la recuerdas la mantienes viva. La idea es que nosotros, si en algún momento nos transformamos, que la gente cuando nos recuerda nos mantenga viva. Esa es la idea, de no tenerle mucho miedo a la muerte y sentirte preparado, porque las autoculpas que los seres humanos tenemos es lo que no nos deja en algún momento estar preparados para morirnos. Y si tú sabes o eres convincente que has actuado con conciencia, que has dado lo mejor de ti, por más que te duela dejar a los seres queridos, tal vez es una opción o un término de un ciclo. Cuando nosotros hablamos del tema monoteísta, creemos mucho de que la muerte es el final a un espacio más agradable, ¿no? Pero sí existe también el politeísmo, que es una transformación de vida, o una transformación, o el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Correcto. Entonces sí necesitamos nosotros a veces quitarnos esa mala imagen de la muerte. De la muerte, es importantísimo, y poder conversarlo también, Andrés, ¿no? Llega claro el proceso de luto que puedes tener en cada proceso, pero te hace fuerte. No, claro, y te hace fuerte, y además que es, Andrés, nadie va a salir de aquí vivo, pues, o sea, es parte de la conversación. Si hablamos tanto de, bueno, vamos a vivir la vida y me parece importante conversarlo contigo y conversarlo con nuestros oyentes también, intercambiarlo, porque es una transición más. Y fíjate que, por ejemplo, los velorios son rituales, Andrés, que son para los que estamos vivos, porque claro, el que está muerto ya no está allí. Entonces lo importante para los otros, los que estamos vivos, esa y como dices tú, tiene que ver con religión y por supuesto tiene que ver con cultura, ¿no? Obvio, y es algo tan cierto de que cuando tú vas a un velorio o cuando tú realmente asistes a donde una persona obviamente le están velando, toda la gente que nunca tuvo tiempo para verla está en el velorio. O sea, toda la gente que en algún momento le criticó está hablando bien
del que se transformó, del que está muertito. O sea, nosotros siempre vamos a ver que dentro de esa percepción negativa de la muerte siempre está el miedo al cambio, el miedo a perder cosas. Nosotros lastimosamente generalizamos lazos mundanos demasiado fuertes. Nosotros nos apegamos mucho a los lazos mundanos. Y especialmente en estos tiempos, digo yo, ¿no? Como colectivo, Andrés, estamos muy apegados a lo material, muy apegados, y lo que nos mueve es más que la compasión, más que el amor al otro, lo que nos mueve es cuál es el carro más grande, cuál es la casa, cuál es, ¿no? Es lo material. Y eso es lo que muchas veces en el siglo del envase importa mucho, ¿no? De que hoy tal vez importa más el funeral que el proceso del muerto, o importa más el físico que los sentimientos que puede tener. O sea, lastimosamente nos hemos dejado llevar mucho por el siglo del envase, pero sí es bueno cuando nosotros dentro de este tiempo nos damos la oportunidad de aprender de personas que nos pueden dar herramientas o guías para nosotros poder ubicar y simplemente canalizar el miedo, porque es algo irónico decir es que no tienen que tener miedo. El miedo es instintivo, entonces lo que tenemos que aprender es a controlar el miedo, porque si el miedo no es controlado, es un bloqueo, no hay voluntad, y sin voluntad no va a haber acción. Entonces el miedo te paraliza. Al momento que tú no controlas el miedo, lastimosamente vas a quedarte paralizado en muchos procesos de tu vida. Pueden venir muchas oportunidades, pero como estás paralizado por el tema de la muerte, no las aprovechas y no vives. Por eso es súper bonito, y te lo digo, tener una percepción de la muerte súper más amplia. Cuando se mueren a veces los abuelitos, en donde tú les ves que ya no pueden caminar, que tal vez están ya con una vida un poco artificial, uno se apega a la carne y dice, ay abuelito, no te vayas. Pero si tú tienes una visión más humana, es necesaria esa transformación, porque tal vez yo como nieto, como hijo, ya no tengo el tiempo o el espacio tal vez para darle todas sus necesidades, pero es necesario apegarnos mucho. Incluso cuando nosotros hablamos la muerte que se da en niños, hay padres que pierden hijos, que pierden niños, en donde tal vez en esta vida vinieron a enseñarles algo y terminaron su ciclo y tenían que irse. Entonces, cuando nosotros nos apegamos mucho, sí tenemos una mala percepción de la muerte. No mala porque sea negativa, sino mala porque dentro de todas las costumbres le tenemos una percepción súper triste, súper frustrante. Entonces, existe dentro de este mismo mundo, en otro lado del océano, se puede decir, o aquí simplemente en Centroamérica, en donde la muerte tiene una percepción más amplia. En México. En México, claro, por ejemplo, sí. Y también nosotros aquí tenemos nuestras celebraciones, ¿no? Claro, de finados, y le hacemos, ¿no? El culto a la muerte también siempre ha estado. Claro, y la idea es eso, o sea, recordarles con lo que fueron, con lo que dejaron y con lo que nos enseñaron. Nosotros nos acordamos y nos ponemos tristes, y lo digo con convicción porque me ha pasado mucho. Bueno, Andrés, me ha pasado mucho. Claro, y además que Andrés, tú hace algunos meses pasaste también una pérdida. Claro, el proceso de pérdida. Entonces, yo cuando hablo de este tema, sí siento que me involucro mucho, porque yo siento que la muerte ha estado en muchos procesos de mi vida, en demasiados procesos de mi vida, y lo digo porque realmente he vivido esa incomodidad de no entender, o muchas veces una música, o que venga alguien y te hable de una persona en donde te entristeces y te deprime, y la idea no es esa, porque al momento que tú dejas que se deprima una conversación de alguien que perdiste, valga la redundancia, ya perdiste con esa persona. Claro. ¿Por qué? Porque no la estás soltando y no estás dejando tal vez que se transforme. Claro. Al momento que tú te das la oportunidad de pasar el proceso de luto, no te estoy diciendo que no llores, obvio que tienes que llorar, obvio que tienes que deprimirte, pero tienes que ver qué te dejó esa persona o qué aprendiste de esa persona. Te decía mucho, cuando la muerte visita nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad o algún conocido, siempre te vas a preguntar, uy, pero estaba vivo y estaba sano, y cómo se va a morir. Entonces, sí, ahí la gente viene como que a contextualizar qué quiero dar, qué quiero hacer. Hay gente que vive, que miente, que traiciona, que hace cosas negativas como que nunca se va a morir, y es la gente que más miedo le tiene a la muerte. Claro, o hay las personas también que, bueno, hay esta concepción del suicidio que es tan fuerte, ¿no? Claro. Las personas que se suicidan, pero el otro día yo pensaba, Andrés, y decía, bueno, nosotros tenemos bajo nuestro sistema de fe o de creencias, ¿no? Una cosa muy
fuerte contra los suicidas, pero una persona que se fuma una caja de cigarrillo diaria también se está suicidando. Por 15 años. Se está suicidando. También se está suicidando, claro. ¿no? Es un tema autodestructivo fuerte. Claro, la misma gente que tal vez no puede comer o consumir carne por alguna situación biológica que pueda tener en el cuerpo y la come. O sea, eso es una comparación súper lógica cuando dices, sí nos escandalizamos de la gente que se puede tomar la decisión de quitarse la vida, pero claro, nosotros a veces hacemos lo mismo. Y a veces emocionalmente. Yo conozco mucha gente que parece muerta en vida. O sea, literalmente anda agachada, no tiene ilusiones, no quiere hacer nada, y mucha gente tal vez con SIDA, con cáncer, deseando tener ese cuerpo sano, y hay gente con cuerpo sano que simplemente vive muerta, y eso también es como que el equilibrio, ¿no? Gente que tiene todo se queja por nada, y gente que no tiene nada quisiera tener tal vez solo un cuerpo, tal vez solo ojos, tal vez solo brazos. Correcto. Entonces, esa percepción de la muerte, de incomodidad, sí necesitamos nosotros desbloquear para entender por qué llega, por qué nos visita. ¿Por qué? Porque ahí es el único momento en donde hacemos conciencia de que alguien conocido se fue. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Exacto. Ahora, en nuestra creencia, yo recuerdo, y vamos a hablar de eso también un poco a lo largo del programa, Andrés, yo sí recuerdo que cómo visualizamos el tema de la muerte tiene que ver mucho con nuestro sistema de creencias y con lo que nos han enseñado, ¿no? De cómo hemos sido testigos de transiciones de nuestros familiares o de amigos, ¿no? Claro, y como tú dices, o sea, el tema no es aquí la crítica de lo triste que se puede poner los amigos y la familia, sino cuando tú ya te adaptas a ese luto y no lo sueltas. Eso es lo que nosotros estamos en este momento del programa como que generando una crítica constructiva, porque la gente que nos escucha tiene las dos opciones, tal vez coger el consejo o tal vez ignorarlo, porque la información que transmuta llega solo a la persona que está preparada para recibirla. Así es. Entonces, la idea es que nosotros de una u otra forma poco a poco cambiemos de esos paradigmas, cambiemos de esas costumbres de apegarnos a las cosas, de sentirnos como que bloqueados por el desapego a la muerte de alguien, porque el único que se va a hacer daño soy yo. Y si a veces imaginaríamos que nos volvemos a encontrar con esas personas, ¿qué le voy a contar después que se fue? ¿Que pasé llorando toda la vida hasta que me llegó la muerte? ¿O contarle que pude superarlo y que pude tal vez hacer todo lo que quería esa persona? Claro, tú sabes que eso me recuerda el año pasado, en el mes de noviembre, en el Día de Finados, estuvo conmigo el padre Amado Pérez Nassim, que es el director del Seminario Mayor San José, y esto vamos a hablar de las diferentes creencias. Esto quiero abrir el tema para hablar de la muerte desde las diferentes religiones y diferentes culturas, ¿no? Y él decía que sí, es verdad, que el luto es muy duro, que allí también viene un momento de rebeldía donde uno se pregunta ¿por qué a mí o por qué esta persona te la llevaste hacia Dios, ¿no? Desde la fe católica. Pero él decía después algo que a mí que me alegró mucho también escuchar. Él decía, bueno, si nosotros somos de esta fe católica, también tenemos que saber que hay una promesa. Hay una promesa de Dios de que nos vamos a encontrar con nuestros familiares. Claro. No. Pero para la eternidad. Claro. Entonces Dios te dice, bueno, ahorita esto es lo que vas a pasar, pero después de que mueras te vas a encontrar con todos y ahí sí va a ser para siempre. Eso es desde nuestra fe católica. Claro. Ahora, hay otras también, por supuesto, que hablan, ¿no? De cómo ven la muerte. Eso claro, es. como obviamente transformaciones o reencarnaciones. Correcto. Era súper bonito lo que tú comentabas que decía el padre, porque esa es la idea, o sea, sentir, si es que si somos católicos, sentir la percepción de que le voy a volver a ver, y al momento que yo le vuelva a ver, necesito contarle que después que se fue o que me dejó, exacto, hice mi vida. Nosotros tenemos que sentir que los seres humanos de nosotros vinieron a la tierra y nos pusieron como una semilla en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, como cualquier semilla, tenemos que nacer, reproducir, dar fruto, y en algún momento el mejor fruto es cosechado, no se deja podrido, el mejor fruto es cosechado. Y cuando uno tiene esa percepción de la muerte o de los seres que ha perdido, de que Dios los está cosechando, es porque son un fruto que ya está listo.
Cuando tú sabes que un fruto se cosecha, tal vez va a ser procesado para un jugo, tal vez va a ser procesado para algo. Si Dios cosechó una persona de nuestro espacio, de nuestra vida, de nuestra familia, es porque quiere que la familia coseche algo, que tenga la información de algo. Realmente la gente cambia cuando tú a veces, hablando hasta a veces de la gente un poco atea, ¿no? Que dice, bueno, yo no creo en dioses, pero creo en la gente que he amado, o en la gente que he perdido, o creo en mis familiares que se murieron, pero ya está creyendo. Y eso también es una conexión espiritual. Claro, entonces, de toda percepción se puede hablar mucho de que la muerte no es tan mala como parece, es el desapego de mi realidad o de mi costumbre. Claro. Pero el cambio tiene que ser positivo, porque Dios no nos pone nada que no podamos nosotros superarlo. Yo creo mucho en eso, de que no nos pone nada que no podamos superarlos. Así es. Yo me encuentro esta noche con Andrés Carrera, es mi compañero como todos los lunes, es lunes de psicología, aquí en mi esquina global, el 255-8915 y el 255-8916. Si se quieren comunicar o aportar a la conversación, también nos encantaría escucharlos. Y Andrés, antes de irnos a nuestro corte musical, te cuento que lo que vamos a escuchar es de Delfín, que la semana pasada ha hecho su versión de Cuando pase el temblor de esa legendaria banda argentina Soda Stereo. Entonces es lo que vamos a escuchar a continuación. Yo quisiera que pasara por mi esquina global, Andrés, así que ya lo estoy buscando para ver si acepta una entrevista y si nos visita por aquí. Y no quisiera pasar a la canción antes, por favor, tus teléfonos, Andrés, y tus números de contacto. Sí, en redes sociales como Mandala Centro Holístico, y mis contactos desde el 0987-566-914 y 0998-650821. El canal de YouTube como Lo Sencillo de la Vida, que también si se pierden este programa, pues también lo subimos y lo pueden escuchar. Maravilloso. Entonces, Cris, ¿estamos listos? Muy bien. A veces tengo temor, lo sé, a veces
Regresamos esta noche en Lunes de Psicología. Estoy con Andrés Carrera y estamos hablando sobre la muerte. Ahora, Andrés, hablemos un poco de las etapas del desapego. Es importante cuando tú, sobre todo nosotros como seres humanos somos animales de costumbres, y dentro de esas costumbres está muchas veces la cotidianidad. Con qué persona tú te ves todos los días, con qué persona te encuentras, con qué persona conversas. Dentro del desapego afecta mucho esta costumbre, porque si estamos hablando que dentro de la muerte fue un ser querido, fue alguien que se involucra todos los días, obviamente el desapego va a ser extremadamente más fuerte. Fue fuerte. Buenas noches, tenemos una llamada, Andrés. Buenas noches. Buenas noches, señora Valentina, doctor. Carmen Erazo le saluda de la Armenia. Gusto saludarla hoy lunes. ¿Cómo está el frío por la Armenia? Horrible, señora Valentina. ¿A frío? Sí. Cuénteme, señora Carmen. Un comentario, por favor, doctor. Mire, bien es cierto que la muerte es natural, pero sí duele en el alma. Yo siempre digo, es como una daga que le clava del corazón, y tal vez, como usted dice, no se cura, pero hay que saberle llevar. Sin embargo, yo quería comentarle, doctor, no sé si usted se ha leído el libro Vida entre Vidas del doctor Michael Newton, y ahí nos explica acerca de la muerte. Y cuando nosotros morimos, nos recibe la persona a la que más nos ha impactado la muerte, y que en este momento se vive momentos que hemos tenido aquí en la tierra, que nosotros somos que en el mundo espiritual nosotros somos almas celestes, blancas, y que es una vida muy hermosa donde las almitas ya no quieren volver a este mundo. No sé si usted se ha leído, doctor, este libro, y más o menos esto le comento por lo que usted dice, que tal vez ahí nos esperan las otras personas, y según este libro así lo dice. Pero siempre la muerte todos tenemos que irnos, pero siempre, doctor, nos queda ese dolor, y con ese dolor hay que seguir adelante. Gracias, doctor. Sí, es súper interesante cuando nosotros nos damos la oportunidad de visualizar de que nos vamos a encontrar, de que en algún momento vamos a tener la oportunidad de verles otra vez, porque después o dentro de las percepciones después de la muerte existen muchos caminos en donde nos pueden decir o explicar de transformaciones. La idea es nosotros darnos la oportunidad también de creer en esas percepciones, de que nos vamos a encontrar, porque hay muchas, yo creo que muchos caminos en donde la gente también ha contado de que es una tranquilidad, de que cuando dejas el cuerpo simplemente es una sensación de bienestar. No, y que me dices también, Andrés, de la gente que dice que ha visto, la luz, que es una luz de lo que yo he conversado con personas que han estado como al borde de la muerte. En ese proceso, Andrés dice que la luz, primero, que no resplandece, que no es una luz que ciega, que molesta, sino que más bien es una luz que es lindísima, y que la paz que sientes, el amor con una mayúscula que sientes, es lo que te atrae y te llama. No, y mira que eso somos. Eso somos. Correcto. Nosotros somos esa paz, nosotros somos esa esencia. La carne es lo que nos bloquea a no explotar esa esencia aquí. Al momento que nosotros dejamos la carne, solo vamos a sentir la esencia y nos enamoramos de eso. Correcto. Claro. Y por eso es que es importante, me parece importante en el programa, Andrés, resaltar que hay muchas personas que se están preguntando, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? El propósito es diferente a la vocación. Claro. El propósito es diferente a lo que haces profesionalmente, pero nuestro único propósito aquí es estar conectados con la fuente. Y ese es el propósito. Ese es el propósito. Entonces la gente dice, no, pero tiene que ser otra cosa, yo tengo que tener otro propósito. No, el propósito es sentir compasión por el otro, el propósito es sentir amor por uno mismo y por el otro. Y el momento que tú te das la oportunidad de estar más conectado con la fuente, tu espíritu resalta todo lo que realmente somos. Amabilidad, bondad,
respeto, misericordia. Todos esos somos. Claro. Cuando nosotros pensamos vivir, dudamos en hacer las cosas. Nosotros cuando sentimos vivir, fluimos. Y eso es lo que nos diferencia entre personas buenas que hacen cosas buenas y personas malas que hacen cosas malas, ¿no? De que tú tengas una conexión súper profunda con la fuente y sea todo eso lo que explotes con la gente, con tu familia, con los amigos, o sea, sin apegarte tanto a este lazo mundano de materialismo, de que quiero ser mejor que otra persona o que quiero humillar a los demás, sino que realmente demuestres de que si tú no has sido de las personas que ha conocido buenas personas, encárgate de ser una de ellas, coge tú la responsabilidad de ser una persona buena, honesta, porque mucha gente dice, pero es que yo soy demasiado bueno y parezco mudo, ¿no? O es que yo soy demasiado bueno y la gente me ve la cara de... No es eso. Nosotros nos regimos mucho también a las leyes universales. Entonces, dentro de las leyes universales hablamos mucho de la causa y el efecto. Yo puedo ser demasiado bueno con gente que en este momento me manipula. Va a haber otra oportunidad en mi vida en que otra gente me va a ayudar a que genere todavía ese equilibrio de lo bueno y lo malo. O sea, no vivimos ahorita solo el dando y que espero. La vida sabe cómo te devuelve, la vida sabe cómo en algún momento te genera el efecto que estás dando, no ahorita, en el momento que estés preparado. Y esa es la idea de uno ser esencia. Claro, y por eso es que es importante abrir este tema de conversación sobre la muerte, porque es lo que dices, estar preparado, saber que todos los días salimos y todos los días, Andrés, estamos expuestos a la muerte. Claro, y también no como que no generar pensamientos súper frustrantes o seguidos de la muerte, porque uno dice, no, pero es que si me voy allá me muero, si me voy a donde está temblando me muero, o tal vez si yo salgo me muero. La muerte llega en el momento necesario y preciso. Uno se puede morir con una mala respiración. Totalmente. Así de sencillo. Totalmente. Y hay un proverbio chino, incluso, Andrés, que dice, tú no te vas a morir una hora antes, ni un minuto antes, ni un minuto después que te toque. Claro, entonces esa es la idea, de que de una u otra forma nosotros nos sintamos libres de vivir hasta que en algún momento el ciclo llegue hacia mí. Y cuando ese ciclo llegue hacia mí, yo esté consciente de que he dejado algo bueno, de que he dejado sobre todo un legado bueno. Yo hablo de este tema y cuando hablo de la muerte hablo mucho de el legado que como padres tenemos que dejar en nuestros hijos. Claro. O sea, de que sean buena gente, de que jueguen sin necesidad de ver la raza, de que salgan, de que comparten, de que ayuden. No ese tema de competición, de que nos meten en la cabeza de que es que quieren ser mejor que el otro, sino el tema de ayudar, o sea, de ser solidario. Yo creo que en donde trabajan 10 manos pueden generar un trabajo más perfecto que una sola mano. ¿Por qué? Porque cooperamos entre todos. Pero esa es la idea, dejar lo mejor de nosotros. Correcto. Ahora, Andrés, hablemos sobre el desapego y sobre las etapas del luto. Porque ahí tenemos oyentes que han pasado recientemente, o tal vez no tan reciente, pero es lo que conversaba ahora, o lo que nos había con lo que nos había aportado la señora Carmen desde la Armenia, ¿no? Sí. Que igual hay que vivir con eso. O sea, ¿cómo se vive entonces, no? Sí, aprender a vivir es recordarle en lo mejor, o sea, ¿qué te dejó? ¿Qué te enseñó? ¿Qué es lo que esa persona que ya no está contigo transformó en ti? O sea, siempre que nosotros tenemos un ser que perdemos, tenemos que darnos la oportunidad de pensar lo que dejó en mí, pensamientos positivos. Tal vez mi abuelita era, no sé, arreglada, o mi abuelita tal vez era como que metida en el tema de tener todo arreglado, de dar de comer a muchas personas. O sea, acordarme de lo que me enseñó esa persona. Sí, Andrés, yo aquí te voy a interrumpir porque algo que a mí me sirvió, por ejemplo, cuando mi abuelo falleció, he tenido el placer y la alegría de compartir, soy la nieta mayor, entonces yo tuve el privilegio de compartir más tiempo con mis abuelos versus mis primos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando mi abuelo falleció, para mí fue muy duro porque yo caminé muchas veces estas calles de Quito con mi abuelo y éramos buenos amigos. Y me da ahora, cuando él falleció, años después, me di cuenta que se volvió invisible, Andrés, ¿sabes? Entonces yo ahora converso igual con él,
pero está invisible, y lo que guardo son los recuerdos que tengo en mi corazón. Y bueno, esa fue una manera, desde mi experiencia, que yo pude superarlo, claro, y visitar los mismos lugares que nosotros visitábamos también me reconfortaba. Ojo, no era para llorar allí, sino era como para enseñarle que la vida continúa y que lo recuerdo bien, que le doy las gracias, y esa era mi manera, digamos, de honrar su memoria. Pero para mí se convirtió en visible, porque incluso ahora a veces me encuentro hablando como si estuviera al lado mío, ¿no? No, y funciona. Sabes que aquí también hay un tema que es necesario hablar cuando nosotros estamos dentro del proceso de luto. Hay gente que no se libera de las cosas. Hay gente que guarda la ropa de la persona que se murió. Claro. Hay gente que sigue arreglando el cuarto de la persona que se murió. Totalmente. Yo conozco personas que tienen las cenizas de la persona. No, incluso. Y eso no te deja. Y eso no te deja. Y ese es el primer punto que nosotros debemos cambiar. Porque hay gente que también piensa que es negativo, ¿no? Que dice, no, pero es que si le quito la ropa, va a pensar que ya le dejo ir. O sea, como ya no está en cuerpo presente, nos aferramos a las cosas de esa persona. Y eso es algo súper negativo. Porque es como quedarme con el cuchillo que me desangra, o sea, poniéndole un ejemplo súper grosero, brusco, para entender un poquito de cómo puede simplemente un detallito de esa persona afectar en mi estado emocional, porque voy a ver todos los días y me voy a deprimir. Entonces, dentro del proceso, que obviamente depende de la persona, que por lo menos se analiza entre 2 meses y medio, 3 meses, uno puede y tiene que deshabilitarse de todas las cosas que se le acuerden a esa persona. No estoy diciendo de que voten, no estoy diciendo que regalen, pero sería necesario guardar en cajas, guardar en cosas, hasta para donar, si es necesario, porque correcto. Hay gente que realmente necesita, claro, y no estás yéndote en contra de tu ser querido que perdiste y lo estás mandando sacando, no, le estás dando la posibilidad de que fluya, de que se transforme y de que haga luz y de que sea luz. Y de que sea luz. Y que yo en mi carne y en mi vida continúe con lo que tengo que hacer, propósito, dar lo mejor de mí. Mira que cuando tú canalizas un propósito positivo de la muerte, hay padres que han perdido a hijos y hicieron fundación para hijos que no tienen padres. Completamente. Y es positivo, es positivo. O el mismo hecho de personas que han perdido, obviamente, como te dije, hermanos, se hacen fundaciones o se conectan con gente que ha sentido el mismo dolor y se apoyan. Y es una fuente muy linda en donde compartes y vives, no borrando el dolor, sino asimilándolo, que entre a tu cuerpo, pero también que se procese. Que se procese. Claro. Y de eso hemos conversado, de la resiliencia. De la resiliencia y la aceptación. Porque hay otra cosa que de una u otra forma nos incomoda mucho. Cuando alguien se muere, uno le pone como que frustraciones conscientes. Si no salía de la casa, no se moría. Si no cogía ese bus, no se moría. Claro. Si no le dejaba salir, porque hay gente que se culpa. Hay gente que se culpa. Si yo no le llamaba, si yo no dejaba que salga de la casa, no se moría. Y estamos como que metiéndole más candela al fuego, porque el saber que se está muriendo un ser querido y que yo soy culpable y que pude haberlo salvado, es una percepción que no te va a dejar en paz toda la vida. Eso sí. ¿Y quién la está decidiendo? Simplemente tú, porque uno no puede culpabilizarse porque tal vez se le cruzó en la vía y dijo, no, es que yo tenía que frenarle. Nadie sabe en qué momento llega la muerte. Nadie sabe, Andrés. Y ese es el punto de aceptación que necesitamos iniciar también. De aceptación, y vamos a hablar del perdón, Andrés, que parece que el perdón es una palabra clave, amigos, en esta transición y por supuesto en lo que uno se puede culpar. Volvemos a mi esquina global. Esta noche estuvimos, y estamos, ya me estoy despidiendo cuando todavía faltan unos minutos, hablando sobre la muerte con mi compañero Andrés Carrera. Andrés, hablemos entonces sobre las etapas del luto, sigamos conversando sobre esto para darle un poco de ánimo, ¿no? Y de sobre todo de esperanza, ¿no? A los oyentes que
han tenido esa pérdida? Como decíamos, el primer paso es desapegarse, obviamente, de todas las cosas materiales de la persona que se transformó, y segundo, darse el tiempo necesario también para extrañarla. Lo que nosotros tenemos que darnos una percepción es de ya no está, no de que qué pasaría si está, porque estoy en un restaurante y dice, pero si estuviera con él ya estuviéramos comiendo esto, o me voy de viaje, pero si hubiera viajado con esa persona hubiera pasado mejor. Entonces ya le vemos como algo negativo el que se haya ido, y ese apego a esa percepción negativa lastimosamente me afecta porque me hago dependiente de esa persona. Es interesante, nosotros cuando si somos luz y sabemos que se va a hacer luz, le dejemos que esa transformación fluya. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, lo que tenemos que hacer es acordarnos de las cosas positivas y dejarlo fluir, soltarlo, porque mientras lo penamos, lo bloqueamos esa parte espiritual que decíamos mucho, que es sabiduría, que es esencia. Y hablábamos del perdón. Súper interesante cuando también nos damos la oportunidad de perdonar o ser perdonados o autoperdonarnos, ¿no? A veces uno se encuentra en lo cotidiano de la vida con personas que te han hecho daño, a veces de la misma familia, que dices que no puede morirse porque necesita verle a esa persona. Correcto. ¿No? Simplemente es que le tiene que ver al hijo o al nieto y ahí sí se transforma. Claro. Esa es la idea, que tú le des la oportunidad de perdonar hasta para que se transforme, porque nadie te asegura de que tal vez en tu transformación necesitas pedir perdón a alguien. Entonces sí es necesario tener la afinidad para ayudar a las personas que están en transformación y dejar fluir, dejar ir. Es algo que tenemos que los seres humanos aprender. Claro, ¿y qué me dices, Andrés, las personas o estos casos que se han visto, o que yo he escuchado, que dicen hasta que no hable con fulanito de tal, no me puedo ir? Así de fuerte es. Claro. Y entonces conversan y ya puede irse en paz. Claro, se transforman, y la idea es uno estar predispuesto a esa acción, o sea, dejar a un lado el rencor, dejar a un lado el resentimiento, que yo sé que son a veces emociones que no los controlamos, pero el darle la oportunidad a que una persona se transforme, tal vez es un karma más positivo para mí que para la persona que se está transformando, porque yo creo mucho de que en lo bueno o lo malo que los seres humanos seamos, siempre vamos a ser una esencia de bondad. Y la idea es explotar esa esencia de Yo bondad. También creo eso. Claro. Yo también lo creo. Claro, sí, y cuando Andrés. tú tienes esa percepción, la tristeza le canalizas en esperanza. La tristeza le canalizas en qué voy a hacer hasta volverle a ver, qué voy a hacer hasta que Dios me dé la oportunidad de reencontrarme. Porque el tiempo tampoco es que te espera hasta que tú dejes el luto. El que se estanca con el luto eres tú, y ese luto no te va a dejar fluir a ti. Peor aún cuando hay ya hijos, nietos o bisnietos, en donde ya no solo la afectada es la hija, sino ya los hijos o los nietos también tienen la afectación de desapego. A veces también generalizamos fechas, que si se murió en diciembre o se murió en un día del padre o de la madre, no queremos saber más de esas fechas, y es algo que no podemos negarles a nuestros descendientes. Si tal vez en algún momento nosotros le perdimos en Navidad, no es nada coherente odiar la Navidad y hacer que mis hijos odien la Navidad. O sea, son cosas que se dan en la realidad, ¿no? Cuando es que a mí no me gustan esas fechas porque le perdí al ser querido. Pero ya cuando tienes hijos, tú tienes que recapacitar y decir, ¿qué información estoy dando? Correcto. Yo cuando me muera no quisiera que mis hijos se queden deprimidos, sino tal vez que canalicen lo positivo que pude haber sido, y que eso les dé un empuje de genética, de que si mi papi fue así, pues yo quiero ser tal vez mejor, no en un aspecto material, sino en un aspecto súper espiritual. O sea, quiero ser único y quiero ser solidario y quiero ayudar a las personas. Y sí, o sea, lo podemos hacer porque eso somos luz somos en todo el espacio. Lastimosamente la carne nos debilita. Totalmente, y eso es lo que hablan muchos, ¿no? Que nuestra huella, y por eso también es que se hacen, por ejemplo, ejercicios de ayuno, Andrés.
es un poco para, ¿no?, tratar de dominar esos impulsos de la carne. Es que también la alimentación tiene que ver mucho con el lado emocional. Correcto, obvio, porque tú hablabas recién de la gente que está muchas veces con una alimentación un poco desordenada y obviamente termina como que buscando su muerte, porque luego vemos enfermedades súper graves y culpamos, ¿no? Sí. Ni siquiera somos responsables de decir es que yo me alimenté mal, culpamos. Entonces, sí, necesariamente el tema del ayuno es para que tú puedas tener un mejor control sobre tus emociones. Correcto. Ahora, el tema del desapego y del luto tiene un momento de negación, ¿no? Tiene un momento de rebeldía, pasa por varias etapas y luego ya tiene que pasar por una etapa de aceptación. La aceptación y perdón. Sí, porque también tienes que perdonar el momento, ¿no? Es importante, si lo perdiste en un accidente de tránsito, si le perdiste por una enfermedad, perdonar la enfermedad, perdonar el accidente de tránsito, perdonar a la persona que generó el accidente de tránsito, porque nosotros tenemos un pensamiento medio confuso en que decimos, es que si le perdono, o sea, le estoy haciendo un bien. Exacto. No, si le estoy perdonando es porque yo tengo el clavo en la espalda, porque yo tengo la espina y necesito soltarla. A veces nosotros no perdonamos porque pensamos que les hacemos un bien. No, el perdón es más necesario para mí que el que quiero perdonar, pero el perdón es una vía súper real y creo que la única para la transformación, porque el perdón es el reconocimiento de lo malo, pero también la virtud de lo bueno. Entonces, ese perdón es muchas veces la única o la mejor conexión que tienes con la transformación. No perdonar solo el que Dios le escogió a tu hijo, a tu papá, a tu mamá para transformarse, sino perdonar el episodio, si fue un choque, si por ahí fue una enfermedad y como dije, si por ahí fue una muerte un poco inesperada, perdonar el proceso de la muerte, porque nos quedamos tan apegados a ese proceso que no lo soltamos. Y es válido también, Andrés, en algún momento, y allí está tu área de experticia también, pedir ayuda es decir, consultar a un profesional, porque a veces son cosas muy fuertes y pensar que uno puede salir de esto solo. Sí se necesita una compañía. Sí, y yo sí soy, se necesita una compañía, y más si es de un profesional que tiene las herramientas para guiar en ese proceso. Y yo creo mucho que sí necesita también, y lo voy a decir de corazón, una guía bastante espiritual, porque a veces nosotros cuando le metemos una guía clínica, o una guía psiquiátrica, si el psiquiatra, pero si el psiquiatra o el psicólogo clínico no ha perdido papás, no ha perdido hijos, ¿cómo me va a comprender el dolor que estoy sintiendo? Correcto. Solo me va a hacer un sistema para quitarme la depresión, pero no va a hacer que entienda que me tiene deprimido. Entonces sí es necesario buscar un camino súper espiritual para entender mejor la muerte. Yo siempre lo digo, Valentina, uno cuando está en tristeza, uno cuando está en crisis, se permite que le ayuden. Mientras nosotros no tengamos problemas o no tengamos crisis, el ego nos confunde y pensamos que somos autosuficientes. Cuando nosotros tenemos cambios, o cuando la vida, o cuando simplemente algo nos desapega, nos genera crisis, es la única oportunidad que nos volvemos sutiles y que nos volvemos sensibles y permitimos que alguien nos ayude. Y esa es la mejor forma de buscar una guía, porque a veces hasta la vergüenza le bloquea, ¿no? Es que ¿qué van a decir? Todos tenemos problemas, todos tenemos crisis, todos tenemos falencias, y la vergüenza no es que tampoco nos genera algo bonito, no, simplemente tener la voluntad de buscar una ayuda, obviamente real, de cómo canalizar la muerte, hasta para yo disfrutar de la vida, porque es irónico de que se muera alguien o se muera un ser querido y yo sea el que esa muerte se perjudique mi vida. Claro. Porque pasa de que se perjudicó tu vida y no quisiste volver a vivir. Entonces, sí es necesario darnos la oportunidad de buscar ayuda, y sobre todo que tenga una línea súper espiritual de que la muerte le vea como una transformación. No como el final de algo, sino la transformación de que está mejor, procesó, transformó, pero yo quiero aquí dar lo mejor que me falta. Claro, y es válido cargar con un poco de añoranza también. Obvio, o sea, cambiarle como que... Cambiarle, sí, o sea, añorar. Es como decía la señora Carmen, ¿no? O sea, sí se añora y sí se, de alguna manera... Ahora, eso no puede impedir que uno haga las tareas diarias, que uno deje que no te bloquee. Que no te bloquee. Porque cuando estamos tristes nos botamos a la cama y lloramos. Exacto. Claro, entonces la idea, y como decía también la señora que nos llamó,
no estamos negando de que sea el dolor leve, estamos aceptando que el dolor es súper fuerte, pero como fuerte es el dolor, la idea es que la esperanza se convierte en una fortaleza súper grande. La idea es canalizar el dolor, porque las emociones no se quedan en el cuerpo. Si nosotros decidimos que una emoción traspase nuestro cuerpo, como entra, sale, pero hay personas que se quedan adaptadas a las emociones negativas y lastimosamente viven una vida negativa. O las personas que sacan resentimiento con Dios, que a veces yo digo, pero no tienen ni siquiera la culpa, y hay gente que se resiente y dice, no, pero es que eso no es justo, y como tú dices, no se quedan en el proceso de la negación y no solucionan nada. No. Error, comienzan a ser conflictos o comienzan a ser personas que generan pena o cosas negativas a todos los seres humanos. Así es. Entonces, y en mi experiencia, Andrés, en mi experiencia realmente los planes de él, de Dios, son generalmente muchos mejores que los míos. Son perfectos. Claro, son perfectos. Son perfectos. Y incluso claro, allí va a haber un tiempo perfecto. Y esa es la idea, ¿no? De que sepamos nosotros que todo cambio, toda crisis, todo problema es parte de nosotros, es parte de nosotros. La gente que viene a tu vida te enseña, pero la gente que se va también te enseña. No solo puedes tener la puerta de bienvenida, tienes que aprender a tener una puerta de salida, porque si tú no dejas que la gente salga de tu ambiente, vas a colapsar con mucha gente. Entonces es necesario tener una puerta de entrada para los que llegan y una puerta de salida para los que ya conociste y te dejaron lo mejor de ti. Y te dejaron lo mejor de ti. Otra cosa que yo, y con esto vamos a concluir, Andrés, que quería compartir contigo, es que realmente el tiempo aquí, y eso lo hemos ya dicho, es muy corto y no se vuelve a repetir. Por lo tanto, yo no sabes lo agradecida que estoy de haber pasado este programa contigo, como lo hacemos todos los lunes, porque nunca ningún lunes es igual, nunca venimos con las mismas inquietudes antes de salir al aire, y lo mismo con Chris. Yo estoy feliz de compartir este tiempo, porque este tiempo aquí es muy, muy breve. Y es súper interesante cuando los radioescuchas nos dan tiempo, que es algo que no van a recuperar, porque en pocos minutos ya es pasado y lo disfrutamos y lo vivimos, pero tenemos que seguir y tenemos que continuar con nuestras vidas. ¿Cómo? Tomando todas las herramientas que me den para vivir positivo, porque la vida positiva se transmite, no es algo que se entrena, y lo voy a decir siempre. Una persona feliz te transmite felicidad, no te entrena a ser feliz, porque la felicidad no es un sueño, es una actitud, y nadie puede ponerte una actitud, se transmite tu actitud. Se transmiten, al igual que la vida, nadie, amigos, le puede dar viviendo, Andrés. Así es, una vida para cada uno, un cerebro para un cuerpo, y somos los que decidimos del lado bueno o del lado malo. Así es. Pero del lado bueno fluyes y del lado malo pues te quejas. Te bloqueas. Eso es. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Damos de nuevo tus teléfonos. Es el 0987-566-914, obteniendo previa cita. Estamos en el norte de Quito, en Anazacota, Puento y Real Audiencia. Mandala Holístico como Facebook, Andrés Carrera Buenaño como Facebook, o Lo Sencillo de la Vida en el canal de YouTube, que también tenemos de este programa si te lo perdiste. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Ya nos veremos el próximo lunes. Gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles, y quien les conversó y les acompañó esta noche, Valentina Calife Yanis.